El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Gracias, amables televidentes de todo el país, querido docente, usted que ya está en la intimidad de su hogar, gracias por compartir con nosotros una emisión más de su gustado programa Acontecer Colprosuma. Soy Cintia Valladares y estos son nuestros titulares. Sociedad hondureña pierde a un destacado hijo, el catedrático, historiador, filósofo y político Matías Funes. Maestros continúan costeando de sus escasos salarios material didáctico para los alumnos. Empresarios condenan aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social. Estas y otras informaciones, véalas en Acontecer Colprosuma. Así es, queremos comenzar nuestro programa rindiendo un pequeño homenaje al maestro, poeta, filósofo, político e intelectual hondureño Matías Funes, quien deja un gran vacío y un enorme legado en la sociedad. Matías Funes murió este martes en la capital de la República luego de padecer una grave enfermedad. La sociedad hondureña se encuentra entristecida por la muerte del reconocido escritor, catedrático, político, sociólogo e investigador Matías Funes, quien falleció el pasado martes 10 de febrero a los 62 años de edad. Funes se retiró de la vida pública por serios problemas en su páncreas, lo que rápida y sorpresivamente acabó con su vida. El autor de Valle, Su tiempo y el nuestro, y Los deliberantes, el poder militar en Honduras, se ganó el respeto y la admiración del mundo intelectual nacional y extranjero, no solo por su vena de buen escritor, sino por su conducta ética y profesional. El 24 de marzo, el catedrático de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde laboró por más de 3 décadas, cumpliría 63 años de edad. Habría nacido en el año 1952, en el hogar formado por Matías Funes, un escritor que tuvo que embarcarse para hacerle frente a sus necesidades básicas, hecho que le permitió escribir uno de sus libros más leídos, Rosa Náutica. Este reconocido libro fue tan importante para Funes que lo acompañará hasta en su féretro. La madre del ahora occiso era Lucila Valladares de Funes, profesora de matemáticas. De esta pareja también nacieron Lucila Funes y Ana Dolores Funes. Matías Funes estaba casado en segundas nupcias con Reina Isabel Castillo, con quien tuvo un hijo, Fidel Ernesto Funes. De su primer matrimonio formado con Amanda Maldonado nacieron Hanoi, Kenia, Matías y Odessa Funes. Funes era licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenía una maestría en Economía y Planificación del Desarrollo y un posgrado en Integración Centroamericana, obtenido en la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Fue a lo largo de su vida profesional catedrático de distintas asignaturas de carácter social en los institutos GREC, Cultura Nacional, Alfonso Guillén Zelaya y la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Posteriormente se desempeñó como catedrático de Historia Económica en el posgrado Centroamericano de Economía y Planificación del Desarrollo catedrático y jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Recibió varios premios por excelencia académica y un homenaje de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán en 1984 por su aporte a la defensa de los derechos humanos. Recibió junto a Ramón Custodio, Ramón Oquelí y Gautama Fonseca, estos dos últimos ya fallecidos. Nunca negó ni cambió su pensamiento progresista que lo condujo en 1994 a fundar el ahora Partido Unificación Democrática UD, de donde se retiró por desavenencias con algunos dirigentes. Fue diputado por este partido en el Congreso Nacional. Fue el primer candidato presidencial de este instituto político. Funes fue miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, de la que también formaron parte Jorge Omar Casco y Víctor Mesa. En su momento fue nominado para ser magistrado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Su esposa y su hijo reconocen el legado que hoy Matías Funes deja en la sociedad hondureña. Completamente orgulloso de ser el hijo de Matías Funes,
porque él era un hombre honorable, del que siempre se podía confiar, que siempre me iba a ayudar en todo, en el que encontraba yo refugio, y él trataba a todos de manera igual, fuera pobre o rico, no distinguía clases sociales y trataba de ayudar a cualquier persona siempre que pudiera. No le gusta molestar a nadie, y mi trabajo ahora es tratar de igualar a mi papá. No es algo fácil con todos los logros que él ha tenido, pero lo que le dije a mi papi en el último momento fue hasta la victoria siempre. Con mucho cariño, su esposa Reina Isabel Castillo recordará al compañero de su vida. Que yo me siento muy orgullosa de haber sido la esposa de él, de un gran hombre, ¿verdad? Que me siento orgullosa de todo lo que él fue y de todo lo bueno que los deja, ¿verdad? Y les agradezco a todos ustedes, los medios de comunicación, a los periodistas, que no he visto, pero me han comentado que han pasado sobre la vida de él, ¿verdad? Y que todo lo que han dicho realmente ha sido muy bonito y realmente es muy merecido, ¿verdad? Porque él ha sido un gran hombre. Realmente Honduras ha perdido un gran hombre y la familia también, ¿verdad? Me siento orgullosa por eso, porque fue un hombre maravilloso, un esposo, un padre ejemplar. Así que no tengo quejas de él, ¿verdad? Siempre fue un hombre muy paciente, chistoso. Sí. ¿Qué es lo que va a recordar con más cariño que le decía a él, tal vez una frase en la mañana? ¿Qué le decía? Algo que a veces iba manejando y iba al lado de él, me agarraba la mano y me daba besos y me decía, y esto por si se me olvida mañana, por si se me olvida pasado, me decía. El de la semana ya le di los besitos. Esas cosas lindas y muchas cosas realmente, que fueron casi 19 años que yo viví con él, ¿verdad? Y tengo tantas cosas lindas de él, ¿verdad? Tantos recuerdos muy lindos. La sociedad capitalina, catedráticos y empresarios aseguran que Honduras ha perdido a un hijo destacado y lo recordarán como la persona sonriente, bromista y jovial que siempre fue. Bueno, yo lo voy a recordar como lo que siempre fue, chistoso, siempre tuvo el buen humor, nunca lo vi triste, sería que no se puso triste ninguna, entonces lo voy a recordar. Y uno de los recuerdos es que él me autorizó la primera clase en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, eso es lo que lo voy a recordar siempre. Una persona que tenía un don, aproximaba. Él nunca, yo no he escuchado una sola apreciación en toda mi vida contraria a Matías Funes. Siempre él hacía amigos y no conocía enemigos suyos. Y eso es importante, quiere decir que dejó una huella positiva. Y eso es lo que debe rescatarse de la familia y de nosotros los amigos de él, ¿verdad? Que nos sentimos altamente honrados de habernos permitido él ponernos en la lista de sus amigos. Autoridades de la Escuela Normal Mixta Pedro Onufio y alumnos así se refieren al jovial y destacado Matías Funes. Sí, el licenciado Matías Funes fue maestro de esta Escuela Normal Mixta Pedro Onufio. Yo vine aquí en 1983, él ya laboraba como docente de la escuela. Excelente maestro, indiscutiblemente. Como todo ser humano tenía sus problemas, pero el desempeño de él fue excelente. Sus conferencias, sus charlas en el aula eran motivadoras, alegres, porque era humorista 100% y tomaba las cosas siempre con humor. Y eso hacía que uno aprendiera y además también gozara del momento de estar recibiendo con él cualquier información, cualquier charla, cualquier conferencia o cualquier clase de aula. Fue maestro de filosofía en esta institución. Puedo decir que uno de los grandes maestros de los cuales aprendí enormemente cómo dar clase. Era un hombre sumamente motivador a la hora de dar las clases, y filosofía es una clase muy linda, pero también es para alguien que verdaderamente sepa darla, y él era un hombre excepcional a la hora de dar la clase, sus chistes, todo era una cosa esplendorosa.
Los restos de Matías Funes fueron sepultados este día en Jardines de Pazuyapa, donde la sociedad hondureña le dio el último adiós. Gracias, Matías Funes, por el enorme legado que deja en el pueblo hondureño. Lo que le dije a mi papi en el último momento fue: hasta la victoria siempre. Así es, Honduras ha perdido a un ciudadano ejemplar. Particularmente tuve el privilegio de que fuera mi maestro. Descanse en paz, Matías Funes. Y con el permiso de los dolientes continuamos con nuestro noticiero. Y a solo días de haber comenzado el año escolar, alumnos reciben el pan del saber en el suelo y los mobiliarios y la infraestructura a punto de ocasionar una tragedia. Veamos. A 13.5 kilómetros de la capital hondureña se encuentra el Centro Básico Francisco Morazán en la comunidad de San Juan del Rancho. Inmensos agujeros en las paredes, techos de plástico, niños en peligro por el mal estado estructural de la escuela y por si fuera poco, la falta de mobiliario los obliga a recibir sus clases en el suelo. Así comenzó el año escolar para ellos. Es la cuestión de mobiliario, ya que no tenemos la suficiente cantidad para los niños. Ahorita nos hace falta aproximadamente, tenemos como, ¿cuánto le podría decir? En mi grado tengo 7 niños que prácticamente los tengo sentados de 3 en 3 por la falta de pupitres. Venimos iniciando el año con esa falencia, aulas en mal estado, época en invierno que se nos moja. Tenemos ya varios años, quizás 4 o 5 años de que no tenemos director, estamos trabajando aquí totalmente solos. ¿Cuántos alumnos hay aproximadamente? Total de 200 alumnos. Los pequeños se exponen a peligros cuando acuden a sus aulas de clases o simplemente cuando van al baño a hacer sus necesidades. Pupitres y pizarra. ¿Y has caído en la escuela, contame? Sí. ¿Te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo cuando andas en estas piezas? Que se van a caer. Por su parte, las madres de familia se sienten indignadas al saber que sus hijos están en peligro por las malas condiciones de la escuela y hacen responsable al gobierno de cualquier tragedia que aquí se presente. El gobierno tiene que ver todo esto está partido. Si se caen los niños, se raspan las rodillitas y todo eso. Entonces uno tiene que movilizarse para modo de cuidarlos que no se vayan a golpear. ¿Y estas escuelas están a punto más bien de provocar una tragedia porque puede caerles encima? Sí, sí. Esta piensa... Y quizás la otra está peor todavía porque está rajada hasta las paredes. Otro serio problema que enfrentan los escolares es pasar por la quebrada en invierno, donde exponen en peligro sus vidas. Estas son las nefastas condiciones que ofrece el gobierno al futuro de Honduras y la mal llamada calidad en educación. Así es, y es muy fácil criticar al docente, pero esta es la realidad, la que buscamos para usted, para que usted conozca cómo reciben clases los niños de Honduras. Y continuando con más información, maestros continúan costeando de sus propios bolsillos el material didáctico de la mayoría de alumnos de las escuelas públicas. Textos escolares, fotocopias y materiales didácticos salen únicamente de los raquíticos bolsillos de los maestros en el presente año académico 2015. Ahorita tenemos muchas necesidades porque venimos comenzando el año, ¿verdad? Y tenemos necesidad en mobiliario, pues tenemos ahorita, pero sí tenemos necesidad en cuanto a lo que son escritorios para los maestros, material didáctico, porque ahorita nosotros las maestras nos hemos costeado de nuestro propio dinero y que es poco lo que nos queda, ¿verdad? Porque tenemos ya sobre 5 años que no hemos tenido ningún aumento. Para Elsie Barahona, maestra de la escuela Gustavo Simón de la colonia Villanueva en la capital, es muy difícil estar a la vanguardia cuando no se cuenta con lo básico para ofrecer calidad en la educación. Nos preocupa pues todos los avances que se ven en educación y más estas zonas con tantas necesidades y poco apoyo pues por parte del gobierno, ¿verdad? Por su parte, Madres de Familia asegura que son muchas las necesidades que tiene el centro educativo y deberían ser resueltos a la brevedad posible. Una merienda escolar, lo que son las sillas, porque no hay en abundancia, faltan las sillas. Te preocupes por los niños porque realmente aquí quienes miran son las maestras. Ellas son las que buscan las ayudas. Gracias, Col, por Suma, por visitarnos.
siempre en temas de interés, las escuelas públicas del país, la Escuela José Ramón Calix Figueroa de la colonia La Cañada de Tegucigalpa es un ejemplo de lucha de padres de familia y maestros. Ahí el gobierno no tiene nada que ver. Criaderos de tilapia, huertos, instalaciones en buenas condiciones son el reflejo y dedicación de maestros y padres de familia de la Escuela José Ramón Calix Figueroa, ubicada en la colonia La Cañada de Tegucigalpa. Los padres de familia son los que mantienen el centro educativo. Ellos se encargan del mantenimiento, el pago de la vigilancia, el aseo de la escuela, es a costa de la sociedad de padres de familia. Los criaderos de tilapia son una novedad para los maestros y alumnos que se benefician con estos productos y a la vez enseñan a los jóvenes la importancia de cosechar su propio alimento. Fue un proyecto inventado, por decir algo así, ¿verdad? Por un maestro que ya no está en la institución, pero que nos dejó, ¿verdad?, ese gran proyecto de tilapia, que obtenemos de él proyecto, pescado que hasta aquí en la escuela lo freímos, lo comemos, lo compartimos con padres de familia, para el Día de la Amistad, cuando cumple años un compañero. El caso es que aquí, ¿verdad?, se le saca todo lo que se puede a lo que se hace, ¿verdad? Rábanos, tomate, hay muchas cosas importantes ahí. ¿Y las tilapias le han dado pescadito ya? Sí. ¿Y ustedes están contentos? Sí, nosotros estamos bien. La escuela cuenta con más de 500 alumnos en 2 jornadas, matutina y vespertina. Y aunque los docentes quieran, no se dan abasto con el mobiliario y las obsoletas computadoras, por lo que solicitan ayuda de inmediato. El gobierno o el Estado de Honduras está bien, hay que proveer de tecnología, pero también hay que proveer del equipo, pero no de un equipo malo, sino de un equipo bueno. Y no solo de eso, sino proveer de los técnicos para el mantenimiento de las salas de computación, porque de balde sirve que tengamos computadoras si no están reparadas o que están en mal estado. Empresarios continúan en contra de la aprobación de la Ley Marco de Seguridad Social y el analista político Juan Almendares asegura que esta ley que el gobierno pretende aprobar, jocosamente la ha llamado, es una ley a mata caballo. La Ley Marco de Seguridad Social está en su segundo debate en el Congreso Nacional, en camino a ser aprobada en una tercera discusión, lo que mantiene sumamente preocupados a varios sectores del país. La ley no debe ser aprobada, necesita una discusión más profunda, porque desde luego pues hay intereses multinacionales para privatizar más la seguridad social del país, y en ese sentido tiene que haber un debate más profundo y no creo que realmente va a beneficiar la salud del país. La situación de salud va a seguir siendo crítica y también el sentido de seguridad social, no hay claridad en este país. Aquí se piensa más en la seguridad militar, policial, pero no en la seguridad social, que es una visión más integral de la vida. Y aquí todo está en lo último. Pero el problema son las desgracias que vienen después. El problema es el apresuramiento por las mismas presiones y por los mismos intereses. Nosotros queremos en realidad que no se apruebe una ley a mata caballo para defender intereses de algunos sectores oligárquicos y multinacionales del país. Hay que ver quién lo va a manejar. El punto principal es que las empresas no nos negamos a pagar las prestaciones a los trabajadores. De hecho, las empresas la mantienen en contabilidad, en libros, pero no tienen el dinero efectivo para estarlo aportando cada mes. Eso le quita liquidez a las empresas y además competitividad. ¿Qué va a pasar si un trabajador hay que despedirlo? Hay que irle a pedir al fondo, a saber quién va a manejar ese fondo y qué tal si tienen. Otra cosa, el mismo gobierno no va a poder con eso, no va a tener la capacidad. Bueno, el riesgo mayor que tienen los institutos de jubilación, previsión y pensión está bastante relacionado a que una parte de esos recursos pudieran estar canalizados a través de una figura que todavía no es muy clara en el marco de la ley presentada hasta este momento en el Congreso Nacional. Pero por otro lado, ya en términos más micro, más individuales, va a significar de que el afiliado tendrá que pagar una cantidad bastante mayor de la que en este momento está pagando.
Los beneficios anunciados por el gobierno pueden resultar contraproducentes para las medianas y grandes empresas, así como el mercado laboral en general. Los sectores involucrados han presentado varios temas en donde las partes no han logrado consensos y eso puede tener varias consecuencias en el sector productivo del país. Entre los puntos que presentan divergencias destacan la administración de los fondos de previsión, las inversiones y el fondo de cesantía. A los empresarios les preocupa la creación de un fondo del 4% para el pago de prestaciones laborales, recursos que estarían en un banco privado. También el tiempo de implementación del rompimiento de techos, que estarían elevando los costos de afiliación al patrono y al afiliado. ¿Y qué opinan los maestros de esta ley marco de seguridad social? Aquí la información. No están siendo justos cuando nos quieren meter en ese paquete, por decirlo así, que no nos beneficia nada a nosotros, porque nos han dicho que vamos a quedar fuera de la seguridad social. Y si yo supiera que sirve realmente para los más desposeídos, pero estamos en duda, ¿va? En nuestro fondo los maneja el INPREMA, pero que no los maneje otro fondo, pues no deben de ser. Lo ideal es que si van a inventar una cosa, reúnan al magisterio cuál es la situación y el por qué, cuál es la ventaja de privatizar. Los beneficios, correcto. Pero así estamos a la deriva. No sabemos en este país, todo se dice que se hace con buenas intenciones y al final pues nos están quitando derechos. Y eso va haciendo que la pobreza aumente más en este país. Y a continuación nuestra opinión editorial. Inmediatamente después viene análisis y debates con la profesora Sonia Daisy Martínez, hoy con la participación de nuestro presidente del Colprosuma, el profesor Elías Muñoz. Así que no nos cambie. Por mi parte es todo. Muy buenas noches. Antes de iniciar nuestro comentario editorial, hablaremos de una persona que era defensora de la educación pública. Alguien que siempre defendió el aula y las trincheras de la educación. Alguien que siempre estuvo a favor de la educación, a favor de la niñez y la juventud y en contra de un Estado militarizado. Nos referimos al extinto profesor Matías Funes. Matías soñaba con niños y jóvenes con cuadernos, lápices y libros, que estos estuvieran en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Y de igual manera, rechazaba y condenaba que los niños y los jóvenes estuvieran en los batallones o anduvieran en las calles. Matías Funes deja un legado de cariño a la escuela pública, de honradez y de respeto. Laboró por muchos años en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio de Tegucigalpa, formando a miles de docentes de Honduras, los cuales ahora lamentamos profundamente la partida de tan honorable maestro. Todos los educadores del país hemos sido impactados por la triste muerte y partida del honorable educador Matías Funes. El Colprosuma envía a su familia sus más profundas muestras de pesar por la muerte de nuestro amigo y compañero de lucha, Matías Funes. Su muerte nos ha dejado un legado de un ciudadano que es ejemplo para esta generación y para las próximas generaciones. A los líderes y maestros como Matías Funes no se lloran, se imita su ejemplo. Descanse en paz, querido maestro y amigo de grandes luchas. Y ahora pasamos a nuestro comentario editorial. Rescatemos el aula. Esta expresión de rescatemos el aula, la primera impresión que causa podría ser de que nos referimos al deterioro, al abandono en que se encuentran todos nuestros centros educativos, pero en realidad esto último, a pesar de ser cierto, conlleva muchas connotaciones. El aula de clases puede tener varios componentes o varios ambientes, pero ¿qué es más importante? ¿El niño o el edificio? En diciembre, cuando las aulas de clase están vacías, lo que encontramos son muchas paredes y pupitres llenos de polvo y sin vida, muchos por vetustos y abandonados. Pero ese pupitre viejo y esa escuela vacía
recuperan su vida al retornar los niños y los jóvenes a clases. La vida retorna al centro educativo cuando se escucha el himno nacional, cuando el maestro da la bienvenida a clases, cuando el padre de familia lleva a sus hijos a la escuela el primer día con la esperanza de que su hijo tenga un futuro prometedor. Una iglesia vacía no es iglesia, y solo lo es cuando sus feligreses están dentro de ella. Una escuela sin niños no es escuela. Un colegio sin jóvenes no es colegio. Definamos entonces cuál es el componente más importante: el padre de familia, el maestro y los niños, o un simple edificio con muebles podridos y paredes derrumbándose. Soñamos que algún día nuestro país tenga un presidente que no sea mentiroso y nos legara un verdadero proyecto que rescate la educación pública y que la dote de los componentes humanos que antes mencionábamos: padres de familia, niños y maestros y Estado. Este último lo ponemos entre comillas porque se convirtió en una amenaza contra la educación pública, y para esto solo mencionaremos 3 elementos simples. Número 1. No hay presupuesto para una verdadera calidad de la educación que potencie todos los centros educativos donde los niños puedan recibir una verdadera calidad de educación. El segundo aspecto: asumir que la educación es la única que puede hacer prosperar al país y al pueblo y así reducir los altos índices de delincuencia. Y por último, dignificar la carrera docente, capacitándolos permanentemente y no desprestigiándolos, pagando sus salarios a tiempo y aplicando sus ajustes salariales de acuerdo a sus necesidades y a las condiciones económicas que sufre el país. Agregado a esto, los niveles académicos que ahora prestigian a los docentes hondureños. Rescatemos el aula. Es una expresión que a partir de hoy los maestros nos comprometemos a repetir en el aula de la escuela, en el aula del colegio. Y es que los maestros, en cada grito que ahora daremos en cualquier escenario público, diremos: rescatemos el aula. Porque cuando rescatamos el aula estamos rescatando la sociedad. Estamos rescatando la sociedad de los políticos mentirosos, de los altos niveles de desempleo, de los altos niveles de criminalidad. Porque cuando rescatamos el aula, vamos a formar una nueva generación que supere a esta democracia insípida que ha generado galopantes retrasos académicos. Rescatemos el aula se convertirá en el proyecto paradigma de los padres de familia, niños, jóvenes y maestros. Los maestros vamos a trabajar los 200 días, compromiso que asumimos con mucha alegría. Pero esos 200 días los vamos a trabajar junto al pueblo. Junto a ello vamos a educar a nuestros niños y jóvenes. Y nosotros, sin pedirle permiso a nadie, vamos a integrar la familia y la escuela. Que quede claro. Repetiremos esta última expresión. Nosotros los maestros, sin pedirle permiso a nadie, vamos a integrar la familia y la escuela. Porque estamos convencidos que los gobernantes y políticos mentirosos no les interesa la educación. Nosotros los maestros, junto a los padres de familia, velaremos por la comunidad y la comunidad velará por la escuela. Lucharemos porque la educación sea obligatoria, gratuita y laica. Y junto a los padres formaremos a los hondureños con identidad en la que se conjuguen los valores nacionales, donde vivamos orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura y tradiciones. Conocedores de la realidad de nuestro país, con voluntad y optimismo para transformar las condiciones de vida de nuestro pueblo, con visión de futuro, rescataremos el aula. Trabajaremos junto a los padres de familia para salvar a nuestra niñez y juventud. No importa que impartamos clases debajo de un árbol. No importa que no tengamos pupitres y que las escuelas y colegios se estén cayendo. Nosotros los maestros y padres de familia lucharemos para que estas condiciones se mejoren. Las iglesias, la empresa privada, los obreros y campesinos profesionales y todos están invitados a formar parte de esta gran cruzada.
Al mundo entero vamos a dar a conocer la triste realidad en que se educan los niños y jóvenes de Honduras. Adelante, maestros y maestras. Adelante, padres y madres de familia. Todos a construir. Todos y todas a reconstruir y a una sola vez diremos: rescatemos el aula. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Compañeros y compañeras, el Colprosuma reconoce la amistad como el valor fundamental para sacar adelante nuestras comunidades, nuestros centros educativos. Ese valor, el cual significa hermandad, paz, alegría, unidad. He ahí el llamado: unámonos como amigos. Colprosuma extiende sus manos en un abrazo fuerte y fraterno para que vivamos este día de la mejor manera posible. Felicidades, maestros y maestras Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma y el personal docente, administrativo, padres de familia y alumnos del Centro Educativo José Cecilio del Valle del barrio San José de Potrerillos Cortés lamentan el sensible fallecimiento de la profesora Ruth Ivette Mejía López, quien murió el día martes 10 de febrero del presente año. Con profundo pesar lamentamos la muerte de la señora Elvia Beatriz Ferrera, quien murió en el municipio del Negrito Lloro, hoy jueves 12 de febrero. Doña Elvia Ferrera era madre de 5 maestros afiliados a la seccional 61 del municipio de Lloro. Entre sus hijos está el secretario del Interior de la actual directiva, el profesor José Isabel Chirinos. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras, compañeros docentes, amigos televidentes que están pendientes de este segmento de análisis y debates. Esta noche pues trataremos un tema importantísimo para el magisterio, como es el Instituto de Previsión del Magisterio, el INPREMA. Y tenemos como invitado especial al presidente de la Junta Central Ejecutiva, al profesor Elías Muñoz Varela. Le damos la más cordial bienvenida, compañero Elías. Gracias, Sonia, un placer. Vamos a estar aquí compartiendo con nuestros compañeros a nivel nacional este tema que es de gran importancia y interés en todo el magisterio. Sabemos, profesor Elías, que en otros tiempos el INPREMA pues tenía un significado enorme para el magisterio. Era el organismo que nos facilitaba el préstamo personal, el préstamo hipotecario, el que jubilaba dignamente a los docentes, el que reconocía a los docentes que una vez desempeñado su tiempo en las aulas de clase, reconocía con el mérito de la jubilación a cada docente. Lastimosamente, a partir del 2011 la situación cambió. Ya dejó de ser el INPREMA el que nos jubilaba. En función de eso, profesor Elías, ¿con qué objetivo fue creado el Instituto de Previsión del Magisterio, conocido por nosotros como INPREMA? Bueno, Sonia, primero un saludo a todo el magisterio, decirle que el 63 nace nuestra organización, el Colprosuma. Antes del 63 el magisterio no estaba organizado, no había ningún sindicato y ningún colegio que pudiese defender los intereses del magisterio. En el 63, el 4 de junio del 63, nace nuestra organización e iniciamos un proceso en beneficio del magisterio. Luchamos primero y creamos la que es la ley de las leyes educativas de educación del sistema educativo, lo que era la ley orgánica. Posteriormente creamos lo que es en el mismo ley, lo que es lo que es el escalafón, que es el recursos humanos. Luego en el 68, el 70, luchamos por la seguridad social en este país.
Lo que sucedió es que el magisterio, en esa proyección que hicimos, nos separamos y creamos lo que es el INPREMA. ¿Para qué nace el INPREMA? ¿Cuál es el objetivo inicial del INPREMA? Y que esa es su origen, es jubilar y pensionar a todos los maestros que trabajan en el sistema educativo nacional. Esos son los grandes dos objetivos. ¿Por qué luchamos por eso? Porque después de 50 años de edad y 30 años de haber trabajado, consecutivos o no consecutivos, el docente podía jubilarse y en caso de que tuviese un percance o cualquier accidente y quedara inhabilitado para dar clases, se pensionaba. Los dos objetivos fundamentales por los cuales nace el INPREMA es para jubilar y para pensionar. ¿Qué sucedió con el INPREMA cuando se reformó la ley que dio origen a una nueva ley aprobada en el año 2011? Bueno, yo le decía que nace bajo esos dos objetivos, jubilar y pensionar. Avanzamos, el INPREMA se fue capitalizando. Debo decirle que el INPREMA inicialmente lo echaron a andar con un déficit. O sea, no teníamos el suficiente reservas actuariales y nació ya con un déficit y por eso se vino hablando de que el INPREMA tenía un déficit, que tenía problemas y que era problema de la dirigencia y que el gobierno fue haciendo toda una campaña mediática culpando al magisterio que la situación del INPREMA era por la dirigencia. Yo quiero decirlo aquí, nunca el INPREMA estuvo en problemas financieros. Lo que sucedió es que en el 2011, con la pregunta que usted me decía, el gobierno hace toda una campaña en contra de las administraciones del INPREMA, en contra de la dirigencia magisterial, que somos los culpables, que los que venían dirigiendo los colegios eran los culpables de la crisis financiera, de la crisis actuarial, pero en el INPREMA nunca ha habido tal crisis. Lo que sucede es que el gobierno, a través de las políticas neoliberales del sistema capitalista, ha sido una forma de intervenir las instituciones que han tenido superávit, que han tenido solidez financiera, para intervenirlas y luego llevarlas hacia el objetivo que han tenido. ¿Qué sucede en el 2011? Se hace una reforma a la ley del INPREMA en la cual, con esa reforma, no había ningún interés para mejorarle los beneficios al magisterio, sino que intervenirla y automáticamente pasar todos los recursos que tenía nuestra organización a la empresa privada. Con esa ley del 2011 se elimina lo que es la jubilación y al magisterio le imponen desde el Congreso Nacional una pensión. Y hemos definido nosotros muy bien que jubilación y pensión no es lo mismo. Desde el origen de la palabra, jubilación quiere decir júbilo, quiere decir alegría, que se transformaba entonces en ese momento que después que el profesor tenía 50 años y haber laborado 30 años, se iba a ir con alegría, con júbilo a su casa a disfrutar su jubilación. Pues hoy con esa nueva ley lo que pasa es una pensión que hoy el docente, lejos de irse con alegría, lo que se ve es con tristeza, sabiendo que se jubilaba con el 90% y que la pensión hoy, con el 2011, esa reforma, es con una pensión con el 80%. Con un solo plumazo le quitaron el 10% a la jubilación. Esa nueva ley que aprobaron en el 2011 grava el sueldo de los profesores del 7% que pagábamos al 8%. Nos graban el 13º y el 14º salario que no es gravable y que no estaba anteriormente, nos lo graban. Pero algo más grave es que al magisterio nos podíamos jubilar con los 50 años. Hoy, hasta el 2015, nos podemos jubilar con los últimos 150 meses meses de salario, y al 2018 nos vamos a pensionar con los últimos 180 meses de salario. Antes nos jubilábamos con los últimos 36 meses. Además, la jubilación era con el 90, hoy con el 80. Pero algo grave más con esas reformas del 2011 es que hay que trabajar 45 años y tener una edad de 65 años para lograr el 80%, lo que significa, hoy nos vamos a morir en las aulas de clase, hoy nos vamos a morir dando clases
Entonces, el origen del INPREMA era prevenir la edad más difícil del ser humano. La etapa más difícil del ser humano es después de los 60 años. Y esa etapa difícil del ser humano, del magisterio, no fue eliminada, fue conculcada con esa nueva ley del 2011 que nos eliminó todo. En resumen, Sonia, quiero decirle que con las reformas del 2011 nos grabaron más deberes, nos grabaron más pagos, hoy pagamos más para recibir menos. Correcto. Vea lo ilógico que es hoy, lo injusto que es hoy con esa nueva ley del 2011, que pagamos más para recibir menos, cuando el nuevo sistema es cuando usted paga más, recibe mejores beneficios. Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que nos regaló el gobierno Juan Orlando. Juan Orlando, siendo gobierno hoy, en ese momento era presidente del Congreso Nacional de la República. Desde ahí nos eliminó todas las conquistas y hoy el INPREMA no es la institución que responde a las grandes necesidades del INPREMA, del maestro, del magisterio. Hoy el INPREMA es una institución que todos los recursos están en la empresa privada. Y hay que hacer ahí una observación, profe Elías, y es el hecho que cuando el INPREMA, antes del 2011, el dinero del INPREMA estaba en manos de los docentes. Estaba con los préstamos personales, estaba con los préstamos hipotecarios, que se daban préstamos en 24 horas. Tenía el maestro su préstamo personal de 100, de 200 mil, préstamos hipotecarios. Eso era el mejor negocio que tenía el INPREMA en ese momento. Es que por eso le decía, todos los fondos que el INPREMA tenía se ubicaba en el mismo docente, porque somos los dueños. O sea, nosotros podemos recordar cómo un maestro que tenía capacidad de pago podía tener un préstamo de 1 millón, un millón y medio, podía construir una casa, una segunda casa. Hoy se dice que el INPREMA es sólido con 30 mil millones de lempiras, pero hoy no hay préstamo. Hoy el profesor se va a solicitar un préstamo, no hay ningún préstamo. Hoy el profesor solicita su jubilación con la ley vieja, los que lograron meter, les están diciendo que no los pueden jubilar, que no los pueden pensionar. Entonces, cuando encontramos que los directores especialistas que, entre comillas, han recuperado el INPREMA, pero a costillas del profesor, porque dirigir una institución donde la vamos a recuperar imponiéndole más pago, más carga financiera al docente, eso es fácil. Pero hoy cuando se dice que está sólido, no hay préstamo. Hoy que se dice que está sólido, no puede el docente puede hacer un préstamo hipotecario para hacer su casa. Le ponen miles de trabas. Hoy casi le piden a uno la defunción para poder optar a un préstamo o a sus beneficios, cuando antes no teníamos ese problema. Bueno, y es que la represión ha sido consecutiva, porque en el 2011 se aprueba la nueva ley del INPREMA. 2 años después, en el 2013, nuevamente el Congreso reforma la ley del 2011 y crea una nueva ley por adición a la ley del INPREMA que le llamamos las famosas CAP. ¿Cuál fue el verdadero objetivo de estas reformas que se le hicieron ya en el 2013? Debemos decirle, Sonia, al magisterio que en 2011 se produce una reforma. 2 años después, como bien lo decía usted, se produce otra reforma a la misma ley del INPREMA. Pero con la reforma del 2013, que es el decreto 267-2013 del 12 de diciembre, esta ley tiene 3 objetivos fundamentales y aquí el maestro debe tener clarito cuáles eran los objetivos con esta reforma. Esa reforma del 2013 no es para beneficiar a los profesores, no es para mejorarle su pensión o quitar la pensión y ponerle una jubilación. Tiene un objetivo fundamental, es descapitalizar las organizaciones magisteriales a las cuales nosotros hemos sido creados a través de una ley que lo establece la Constitución, la ley obligatoria de colegiación. Esa ley dice que podemos agruparnos en colegios magisteriales. Entonces, la ley del 2013 lleva un objetivo fundamental, que todo el profesor que acepte la CAT, porque en esa ley, dice esa ley, se crea un seguro para los profesores de 1 millón, medio millón, pero el objetivo no es del seguro, el objetivo es que todos los profesores se queden en las CAT,
y automáticamente el profesor que se queda en las CAT, la misma ley ordena a los colegios magisteriales transferirle todo lo que haya cotizado en su colegio y pasárselo al INPREMA. Eso tiene un objetivo directo con dedicatoria a las organizaciones magisteriales y es eliminar los colegios magisteriales, eliminarle la parte financiera a los colegios y así inmovilizar a los colegios magisteriales y así que los colegios no puedan dar beneficios ni servicios a sus afiliados. Y la otra parte con esa medida es que sin recursos las organizaciones no podemos nosotros administrar los colegios magisteriales. El segundo objetivo es capitalizar al INPREMA a través de ¿qué? Como ya nos implementaron el 8% y la ley de las CAP dice que los profesores van a pagar un 4%, entonces ¿qué significa? Ya pagamos el 8 más 4, el 12%. Llevar al profesor que pague al INPREMA el 12%, ya no el 8%, sino que el 12%, pero a cambio de eso le eliminan la jubilación, le eliminan la pensión, le eliminan los últimos 36 salarios y le imponen más cargas tributarias. A cambio de eso, entonces dice, bueno, le van a poner de forma descarada, ponerle un 4 más para que paguen el 12 y así estemos complementando. ¿Qué van buscando? Capitalizar financieramente al INPREMA, pero estos fondos que recaudan para el INPREMA no es para beneficio del profesor, es para pasarlo a la empresa privada, es para fortalecer la inversión privada y así el INPREMA no responda a los grandes intereses. Y el último elemento de esa ley es asaltarle el bolsillo a los profesores. Mire, si el sueldo es raquítico, si el sueldo ya no nos da para comprar el alto costo de la canasta básica y poder sostener nuestros hijos y luego ir a desempeñar nuestro trabajo, le asaltan el bolsillo sacándole sin consultarle, porque esa ley del 2013 la implementaron sin preguntarle al magisterio si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Eso fue lo más delicado. Pero debo decirle, Sonia, han declarado y hoy en la reunión de la asamblea ha dicho los directores especialistas que la CAP fue un fracaso. Yo aprovecho para decirle a los profesores que no han renunciado a la CAP que vayan a renunciar, porque además cuando entremos ya a la ley marco les voy a explicar cuál es el futuro del INPREMA, hacia dónde nos llevan, y los profesores que siguen confiando que el INPREMA les va a resolver los problemas, el INPREMA ya no es la esperanza y no resuelve los grandes intereses ni los problemas del magisterio a nivel nacional. Y para hacer un agregado ahí, profe Elías, ahora el INPREMA cuando va a hacer un préstamo al compañero, le graba sus aportaciones. De sus aportaciones es que le presta al compañero, le da un préstamo. Una situación más delicada, ¿va? Porque el compañero ya no tiene esperanzas, en algún momento tenga algún accidente o alguna situación delicada, están grabadas sus aportaciones por ese préstamo que ha sacado. Hoy, profe Elías, hoy se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley marco de seguridad social, en la que se pretende unificar los sistemas de previsión social. Y ahí va incluido el nuestro, el INPREMA. ¿Qué pasará con este Instituto de Previsión de los Maestros, con esta nueva ley? Hemos venido, Sonia, bueno, diciéndole al magisterio, iniciamos desde que se creó, cuál fue el camino que recorrimos, luego el 2011, qué sucedió con la ley, luego el 2013 con la cuenta de ahorro previsional, la CAP, y ahora viene el otro golpe, y es la ley marco de seguridad social. Con esa ley marco de seguridad social nosotros hemos definido clarito que el gobierno quiere hacer una buchaca, hacer en un solo costal, echar toda la finanza de todos los de todas las instituciones de previsión y así hacer política. Y quiero decir esto porque el gobierno ha dicho que va a dar seguridad social a todo el pueblo. Y yo quiero decir, no estamos en contra porque es un deber del Estado y de cualquier gobierno darle seguridad a todo el pueblo. ¿De acuerdo? Pero ahí hay que aclarar algo, profe. Y es el hecho de que las instituciones de previsión solo hablan del INPREMA, del INJUPE y del Seguro Social y del RAP. ¿Qué pasa con el Instituto de Previsión Militar? ¿Qué pasa con el Instituto de Previsión del Periodista? ¿Qué pasa con el Instituto de Previsión de los Abogados? Hacia ahí eso vamos, mire. Entonces yo decía
Nosotros como colegio que le dé seguridad social al más pobre porque tiene derecho, y nosotros estamos conscientes que hay que darle al más pobre. La situación está aquí, es que el gobierno no nos dice en esta ley marco, que aquí la tengo, de dónde va a sacar los recursos financieros para darle seguridad social a los que no tienen un empleo. ¿Quién les va a pagar? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde va? ¿Cuál es la sostenibilidad financiera de la nueva seguridad de los hondureños? Entonces nosotros lo que estamos aquí discutiendo, y debo dejar claro, como colegio nosotros estamos en contra que el gobierno vaya a saltar o vaya a echar mano de los recursos financieros de nuestro instituto que llevamos desde el 71 cotizando todo el magisterio para una jubilación justa. Y valga el juego de palabras, no es justo que el gobierno vaya a decir, el INPREMA tiene 30.000 millones, vengan para acá, aquí los voy a distribuir y se los voy a dar a estos que no tienen previsión social. Decimos que es injusto porque no es un deber de los profesores que hemos estado trabajando por años, llevarnos el dinero y cumplir con un deber que no es de los trabajadores y no que del gobierno. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es poner los recursos necesarios del Estado para darle seguridad social a este sector, que debe de hacerlo, pero no eliminando o quitando los recursos de nuestras instituciones. Nosotros como colegio estamos claros y le hemos mandado un mensaje a la sociedad y lo estamos diciendo aquí ante la Cámara, que no estamos de acuerdo que los recursos financieros del INPREMA sean extraídos, llevados a un solo costal, porque mire, es una ley incierta, no sabemos el futuro de esta institución. La experiencia nos dice que estos institutos, previsión ley marco en otros países de América Latina han tenido malos resultados porque no tienen sostenibilidad financiera, y ese punto es el fundamental. A veces nosotros nos preguntamos, y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, Sonia, en el artículo 38 habla del Fondo Educativo Social, que lo van a sacar de los institutos de previsión para un fondo de educativo social. ¿Para qué? Para la educación. El problema es que no es obligación de los institutos de previsión dar educación en este país. Y quiero leerle aquí, Sonia, el artículo 47, dice, del registro único y sistema de recaudo. El sistema de recaudo quiere decir de dónde van a recaudar los recursos. Y dice, para los compañeros, dice, con base en las especificaciones técnicas que define el Centro Nacional de Información, conjuntamente con el IS, deben realizar las gestiones que permitan, dice, implementar el registro único de participantes del sistema de protección social. Dicho registro, dice, será la base y dará origen al sistema unificado del recaudo de la contribuyente en materia de protección social. Luego dice, deben establecer conjuntamente, bueno, el IS, las condiciones y requisitos a cumplir por las entidades que conforman las instituciones del sistema de protección social, a fin de que suministren, mire, la información que manejan en su registro para garantizar que el registro único de participantes del sistema de protección social cuente con la información completa, adecuada, confiable y oportuna, y se convierta en una herramienta para el control, cumplimiento de las obligaciones que por ley correspondan en materia de protección social, y que para la lucha contra la evasión, la alusión de aporte de multiafiliaciones y demás fines. ¿Qué significa esto? Que el Instituto de Previsión, Sonia, y el INPREUNE y todo, vamos a entregar la base, nuestra base financiera y de nuestros afiliados para que esta nueva ley y esta nueva institución pueda hacer las deducciones al magisterio y a todos los que ya tenemos previsión social. Mire, yo sé que aquí el tiempo es corto y debemos de ir avanzando un poco más. Debemos de dejarle claro a los docentes que creían que la CAP iba a ser su salvación, ahora que se den cuenta
que al pasar el INPREMA a una sola ley marco de seguridad social, ahí estamos mucho más perdidos, ¿verdad? Para que ellos se convenzan. Ya sabemos el impacto, la empresa privada está opuesta por el impacto económico que significa hacer esta nueva reforma de la ley de seguridad social, por un lado. Y por otro lado, eso significaría elevar al 4% el techo. Ya no aportaríamos el 8%, no aportaríamos el 12%, estaríamos aportando el 16%. Si le aumentamos, si se habla de un 4% más. Si queremos, antes de finalizar, queremos tocar el tema que se dio en el Congreso el día de ayer. En el sentido, profe Elías, que se aprobó en el Congreso que los institutos de previsión, el INPREMA, el INJUPE y el mismo Seguro Social, aporten determinada cantidad de dinero para invertirlo en energía. ¿Qué nos asegura a nosotros que ese dinero se va a devolver o que se va a hacer rentable ese negocio que el gobierno está sacando los fondos de nosotros como afiliados al INPREMA para ponerlo en inversiones como energía eléctrica? No solo quiero decirles que como colegio estamos totalmente en contra que el INPREMA invierta haga inversiones con el Estado en energía eléctrica, puede ser en el agua, puede ser en carretera, en construcción de cualquier edificio, porque el INPREMA no fue creado para invertir en estos rubros. Totalmente nuestra posición en contra. Solo quiero finalizar, Sonia, bueno, en mi reloj me faltan 4 minutos, no, vamos a ver cómo hablamos después porque pareciera que nos están quitando tiempo en el programa, pero quiero decir algo. Nosotros como colegio, el día de ayer y el día de hoy, enviamos una moción a la Asamblea de Participantes del INPREMA, donde el Colprosuma ha dejado clarita cuál es la posición sobre la ley marco de seguridad social. Y quiero darle lectura y quiero que me permitan en las cámaras darle lectura y finalizar. Vamos a hacer el reclamo y lo voy a decir ante la cámara porque siento que de repente nos quitan tiempo. La moción dice de la siguiente forma: señores miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA, en nuestra condición de miembros propietarios de la Asamblea de Participantes y aportantes del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, en representación del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, acatando instrucciones de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma y con fundamento en los artículos 80, 261, párrafo segundo de la Constitución de la República y 14, numeral 21 de la ley del INPREMA, respetuosamente comparecemos ante ustedes. Esto lo hicimos hoy. Y decimos, considerando que el señor presidente de la República, ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, en uso de la iniciativa de ley, ha presentado al Congreso Nacional de la República un proyecto de ley marco de seguridad social para su discusión y aprobación. Considerando que reconocemos el objeto de dicho proyecto en el cual el Magisterio Nacional y el INPREMA se ha venido conculcando algunos derechos. Considerando que el proyecto Ley Marco de Seguridad Social contempla aspectos que conducen a la desaparición del INPREMA, pues los fondos aportados por el Magisterio son valores actuariales acumulados y su patrimonio pasarían a manos del Estado en forma directa, poniendo en peligro el retiro digno de miles de docentes jubilados y por jubilarse. Considerando que por la razón anterior el INPREMA quedaría jubilando únicamente a los que ya estaban afiliados al entrar en vigencia esta ley. Considerando que esta iniciativa de ley del Ejecutivo establece claramente que los nuevos participantes se afiliarán a otras instituciones afectando a una entidad exitosa como el INPREMA, tal como lo demuestran sus estados financieros históricos. En atención a lo anterior, la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, por medio de su representante propietario ante esta magna asamblea, presenta en carácter de moción lo siguiente, y aquí viene lo que presentamos: rechazar la incorporación del INPREMA a la iniciativa de ley marco de seguridad social
presentada por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por ser esta intención confiscadora y conculcadora nuestros derechos adquiridos a lo largo de nuestro INPREMA. 2. Pedir a los directores especialistas que en un término de 24 horas elaboren un documento financiero legal y actuarial que respalde la presente moción y decisión de esta magna asamblea, dando a establecer y determinar que el INPREMA es una institución sólida financiera actuarialmente. En consecuencia, esta asamblea no acepta la desaparición del INPREMA y la incorporación a otra entidad cuya solidez y futuro es incierto, como es la ley fundamental. Eso lo hacemos nosotros, ha sido aprobado en la asamblea y va a dársele trámite, así es que a través de nuestra organización hemos dejado sentado en la asamblea la posición del Colprosuma frente a la nueva ley marco de seguridad social. Bueno, ya el tiempo ha finalizado. Agradecemos a todos los compañeras, compañeros y amigos televidentes por haber estado pendiente de este su programa Acontecer Prosuma. A todos, muy buenas noches, gracias, que el Señor les bendiga. Pero lo que quiero significar acá es la importancia que Platón concedía a la educación, sobre todo en el caso de los guerreros. Decía él que en la personalidad del guerrero debe haber dos características fundamentales: ser solidario con su pueblo, incluso usa el término dulce, ser dulce con su pueblo, pero ser agresivo contra los enemigos. Y que para conjugar estos aspectos, la educación es fundamental. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.